Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa en este martes 30 de julio 2024, saludando a nuestros compañeros ya instalados aquí en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Hoy el saludo se va al puerto de Mazatlán, Víctor, que nos están escuchando allá. Lleno total, Mazatlán con las vacaciones. No, claro, sí, está impresionante. Así es. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor, buenos días a los compañeros de la mesa, buenos días al equipo y buenos días al auditorio de Línea Directa. Aquí estamos con Juan Ordorica, buenos días, Juan. Cucú, sabanos a mí. ¿Y eso qué significa en francés? Hola, ¿cómo están? En español. Queridos amigos, o nuestros amigos, más bien. Gracias, saludos a don Pepo también. Sí. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, compañero Víctor Torres, Araceli, Jesús, Juan, muchachos de la producción. Y mi abrazo para toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y? Más allácito de nuestras fronteras, Víctor. Muy bien. Y nosotros muy agradecidos porque están en esta transmisión y compartiendo esta transmisión en vivo en sus redes sociales. Muchas gracias. En YouTube nos puedes ver en tu tele, en tu pantalla. Ahí estamos en Línea Directa TV. Y en Facebook, Línea Directa Portal también en vivo. Y ustedes saben la cobertura estatal a través de las estaciones de radio de RSN. Bueno, nos trasladamos a Venezuela. Literalmente, las elecciones presidenciales en Venezuela, Jesús, marcadas por la polarización, la descalificación, una serie de situaciones irregulares que han sido denunciadas por la oposición. Nadie cree en el resultado de la elección que le da la elección a Maduro. Y una clara muestra, digamos, de lo que está pasando es la comunidad internacional dividida, las opiniones. No, y comenzando por la protesta multitudinaria que se ha dejado sentir en la capital venezolana, en Caracas, porque pues desde que se comenzaron a saber los resultados electorales, la gente muy molesta salió a dar el cacerolazo, que no es otra cosa sino una protesta pública por los resultados electorales. A mí me gustaría comenzar platicando sobre el sistema político y el sistema electoral venezolano de una manera muy general. Es muy parecido a México, es una república federal, ellos tienen 24 estados, más o menos la organización, digamos, de los gobiernos es parecida. Está dividido el poder en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Lo que sí es que la diferencia que podría tener con México es que nada más tiene una cámara de representantes. La asamblea es unicameral, ¿no? Las elecciones presidenciales son cada 6 años, como en nuestro país, pero tiene la posibilidad de reelección, y parece que por elección permanente, porque pues Maduro ha estado ahí. Es un régimen por 18 por 18, es un régimen presidencial hiperpresidencializado, así se entra en la categoría digamos de la clasificación de los gobiernos según la ciencia política, y lo es así porque tiene facultades metaconstitucionales que ejerce de pleno. Es decir, hay cosas que están en la Constitución y Maduro va sobre ellas, o el poder ejecutivo, que además es el titular de la administración pública, es el jefe del Estado, es el jefe de las Fuerzas Armadas, concentra un poder muy importante, pero además lo ejerce más allá de la Constitución. Por eso es que es un régimen presidencial hiperpresidencializado. Y en otra cosa muy interesante también es que el voto es obligatorio para todos los mayores de 18 años, eso en cuanto a su régimen, o más bien a su sistema electoral, y puede la participación libre de los ciudadanos en las competencias electorales o en los comicios, pero hay un problema aquí que es del orden, ¿no? Generalmente en Venezuela hay la posibilidad constitucional de que puedan presentarse a las elecciones observadores internacionales. Hace 2 elecciones que está prohibido, o más bien no puede. ¿Justo por qué? Por una facultad del Ejecutivo que no permite, por aquello de un golpe de Estado supuesto o no, o previsto, y entonces por eso es que la comunidad internacional está criticando tanto, porque los resultados electorales, dice la oposición desde Venezuela, sí, no son como los anunció el órgano electoral. Eso es. Araceli, ¿cómo ves el escenario en Venezuela?
Tú iniciaste con algo muy importante que quiero retomar, que es la parte de la polarización. Hay un reporte de riesgos globales que maneja el Fondo Monetario Internacional y haciendo una visualización de hacia dónde va el tema internacional, maneja que a 2 años el tercer lugar lo ocupa el tema de la polarización. Si se va a 10 años, hay un pronóstico que la polarización ocuparía el 9º lugar. Entonces, como bien lo ha dicho aquí mi compañero Jesús, el tema de la comunidad internacional que se ha manifestado, ha puesto pues todos los ojos del mundo en esta elección tan importante como lo es en Venezuela, y Chile, Perú, Argentina han dicho que rechazan completamente los resultados obtenidos. Gabriel Boric, presidente chileno, ha dicho: en Chile no reconoceremos ninguna votación, ningún resultado que no sea verificable, es decir, que no haya una transparencia, una rendición de cuentas. Nicaragua, Cuba y Honduras expresan el beneplácito. En Estados Unidos, Anthony Blinken dice que tienen serias preocupaciones de que los resultados no reflejen lo que las y los venezolanos han hecho en las urnas y que la comunidad internacional va a estar muy al pendiente de todos estos aspectos. Ahora bien, Maduro ahorita, según las expectativas que se tienen, es ganador con 51.20 contra 44.2 de Edmundo González, su contrincante, tiene 61 años. Y también ha sido muy polémico escuchar en las últimas horas a Javier Milei, presidente de Argentina, que está calificando a Maduro como de dictador, que no va a reconocer otro fraude, que porque dice que Latinoamérica ya está queriendo ser libre. Ahora bien, en Guatemala, Bernardo Arévalo está diciendo que están recibiendo muchas dudas sobre la elección. Entonces, un aspecto bien importante, y lo decía Jesús, es que no hay observadores internacionales, y eso, en lugar de beneficiar, de legitimar a un gobierno, pues le raya en la parte de la opacidad, de la secrecía, y en lugar de ayudar, en este caso pues tiende a ser un aspecto negativo. Precisamente ya la Organización de Estados Americanos, que fue creada en 1948, dice que se van a reunir, le hace una solicitud 12 países, y hay que recordar que la OEA se hace para el temas de seguridad, para temas de resolución de conflictos y para vigilar el tema de las democracias. Vamos contigo, Juan. Bueno, estamos viendo, ahorita decía en la mesa, un régimen hiperpresidencialista, se llama dictadura, es dictadura, y los eufemismos pueden utilizarse, pero es una dictadura, y si me fue la RAE, definir la RAE es dictadura, eso es lo que estamos viendo, ahí maquillada con tintes ahí democráticos. Es una dictadura desde el momento que a María, ¿cómo se llama? Corina Machado. A María Corina Machado, no la dejaron participar desde el momento en que ella empezó a crecer. El gobierno venezolano metió y dijo: no, tú no vas, la castigó y la sacó de la contienda. Luego a los opositores, donde eran los estados opositores, no les instalaron las urnas, no hubo algunos centros de votaciones que se quedaron, donde tenía control, digamos, mayoritario la oposición. Ahí la dictadura venezolana entró y no permitió que se realizaran las elecciones de manera libre. El sistema se cayó, a la Bartlett se cayó, el sistema se cayó más o menos como a las 11, 12 de la noche, se cayó el sistema, donde al parecer iba adelante el opositor, el candidato opositor, y como arte de magia regresa el sistema y ¡pum!, sale el señor Maduro arriba. Estamos viendo eso, estamos viendo un choque, una confrontación entre la oposición ante una dictadura, porque finalmente es una dictadura, y estamos viendo esa lucha. No hemos llegado a ver una lucha armada, no hemos llegado a una guerra civil, hemos visto revueltas. Las últimas horas lo que hemos visto son revueltas, muchas revueltas, estatuas de Chávez caídas por aquí y por allá, es lo que estamos viendo, lo que se está apreciando. Vemos también que la comunidad internacional, y ahí sí hagan de cuenta que agarran un team. Si tú eres del team izquierdoso progresista, yo le estoy diciendo izquierdoso, no la gente, yo le estoy diciendo izquierdoso progresista, no importa qué tipo y tipo de gañán seas, tú vas a defender a los tuyos bajo cualquier circunstancia. Si eres de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Irán, Rusia, eso se van a defender a como sea. Chile fue una excepción. Yo creo que la parte de izquierda de Chile mostró un poquito más de apertura y entendió que aquí había problemas. También Lula un poco más mesurado, pero el mundo está en teams. También el team de Estados Unidos, no importa también qué gañán defiendan, pero si tú defiendes a un equipo, tendrás que defender a tu gañán. Eso es lo que no me gusta en estas polarizaciones que se hablaban en la mesa, que estamos perdiendo la capacidad de raciocinio, estamos defendiendo a como sea, mientras sea nuestro equipo. Bien, Armando, vamos contigo. Sí, efectivamente, la opinión internacional, política internacional está polarizada. Estas elecciones recientemente celebradas en Venezuela mantienen dividida la comunidad internacional. El chavismo
avanza en Venezuela. El terrible legado represor de Hugo Chávez como gobernante de Venezuela, pues se sigue aferrando en las manos ahora de Nicolás Maduro, quien pues pretende extender ese llamado chavismo a 31 años. Va por su tercera reelección, van 25, ya llevan en el poder. Y yo creo que lo esencial aquí es que desde mi óptica, y creo que mucha gente podría coincidir, quien también muchos no, pero ningún gobierno del mundo tiene derecho a atentar contra la soberanía de una nación, y mucho menos contra su democracia como pilar fundamental de los derechos humanos de sus habitantes. Yo creo que no se debe permitir, y lo está haciendo desgraciadamente Nicolás Maduro, que ningún hombre o mujer en su calidad de gobernante atente contra las libertades. Son sagradas y consagradas dentro de los cánones del humanismo universal, las libertades como la libertad de expresión, la libre manifestación pública, libertad de tránsito, el libre comercio, la libre empresa, la libertad religiosa. Hay todo el concepto de la libertad no está funcionando en Venezuela con este gobierno, y contra eso seguramente votaron millones de venezolanos, y ahí se manifiesta. No sé cómo un hombre se aferra al poder cuando ve turbas de ciudadanos derrumbando sus estatuas en las calles, que él mismo, como un homenaje a su culto, pues las instaló. Le han derrumbado sus estatuas. Yo creo que es la manifestación de repudio más grande que puede haber contra un gobierno, que el pueblo salga y le tumbe sus estatuas que ha ubicado en las principales avenidas de las ciudades, Víctor. Bueno, cabe la pregunta aquí, y vamos a dar un minuto para darle una vuelta completa. ¿Estamos hablando de una dictadura en Venezuela o no? Es una extraordinaria pregunta, Víctor. ¿Por qué? Porque más allá de lo que algunos charlatanes puedan decir si es o no, tenemos que referirnos específicamente al tratado internacional y al marco de las relaciones internacionales, porque justo es algo muy interesante, ¿no? La clasificación de las democracias habla de aquellas dictaduras en donde se ejerce el poder sin ningún tipo de contrapeso y de pleno. Pudiéramos entender o podemos observar que Venezuela es una dictadura, porque así nos conviene ver, pero hay reconocimiento internacional de una mitad del mundo. China le reconoce el gobierno, Corea le reconoce el gobierno, Cuba por supuesto, y le reconoce el gobierno también Rusia. Es decir, una parte del mundo está reconociendo el gobierno con los problemas y vicisitudes que se tienen ahí, y no es un tema de conceptos de la RAE, eso es lo más básico y elemental. Hay un concepto que va más allá, y es justo esto de la gran discusión mundial respecto a las democracias, para no entrar en ese conflicto de decir si sí o no es una democracia, porque al final de cuentas estamos hablando de un Estado libre y soberano que va a mantener su gobierno como está, y si no lo queremos así, pues tendríamos que invadirlo. ¿Hay democracia en Venezuela? Yo creo que estamos ahorita ante un panorama mundial con un gran ejercicio donde se ocupa transparencia y rendición de cuentas. Hay una crisis política alrededor del mundo, y este es un ejemplo palpable que sirve a la comunidad internacional para delimitar lo importante que es tener órganos autónomos que puedan vigilar la transparencia en los procesos electorales y dejar competir a todas y a todos. Algo bien importante que decía mi compañero Juan, a quien inhabilitaron, a María Corina Machado. Ella se perfilaba, es una política, profesora, se perfilaba para ser una gran contendiente. Ayer, al lado de Edmundo González, decía que ya tenían contabilizadas y los hechos de 73% de las casillas que le garantizaban el voto. Entonces se pronunciaba Edmundo González en triunfo. Entonces Edmundo González se pronunciaba y decía ni aunque aumenten el 100% de todo este tipo de porcentaje, pudiera ser que le ganen. Entonces estamos hablando de ahí el árbitro electoral tiene que ser objetivo, tiene que haber transparencia, tiene que dejar competir a todas y a todos para darle legitimidad a un gobierno, porque si un gobierno no tiene legitimidad, puede esto llevar a consecuencias más graves como movimientos. Incluso Edmundo González está invitando a pacífica para manifestarse a favor, pues obviamente con sus simpatizantes de su triunfo. Juan, ¿dictadura o democracia en Venezuela? A ver, está claro que tú... Anótenme en el lado de los... ¿Cuál fue la palabra que utilizaron? De los charlatanes. Anótenme ahí, charlatán. Venezuela es una dictadura. Curioso, los países que lo apoyan, Corea del Norte, China, ¿qué otro por ahí? Cuba, todos esos en el índice de democracia en el mundo están en los últimos lugares. Venezuela es una dictadura.
pueden argumentar, pueden utilizar todos los libros, escritores y cuanto panfleto encuentren para justificar y decirle algo que es dictadura que no lo es, no importa, es una dictadura. Muchos la van a defender, está bien, hay gente que defiende la dictadura, hubo gente que durante décadas defendió la dictadura de Pinochet y no pasó nada. Hay gente que está defendiendo las dictaduras en Corea del Norte y no pasa nada. En Venezuela es una dictadura, le puede servir o no al pueblo venezolano, eso es lo que estamos viendo, hasta dónde alcanza. Claro que sí, tampoco vamos a poner a Chávez como una Dalí de la democracia, tampoco a Maduro, son dictadores muy bananeros de nuestra región latinoamericana, que estamos, también en Argentina hubo en su momento dictaduras, que gente que defendió dictaduras. Hombre, siempre habrá gente que defiende las dictaduras, me queda claro, y no pasa nada por decirlo de esa manera. Bien. Pero Venezuela tiene todos los rasgos de una dictadura, todos. Armando, ¿dictadura o democracia en Venezuela? ¿Tú cómo ves? Pues yo lo veo de lo más cerca posible, rozando la dictadura. Ya Nicolás Maduro ofrece ciertos sesgos ahí, pero elementos hay para pensar que ya el hombre está actuando como un dictador. El hecho de que impida la presencia de observadores electorales de otros países, eso es radicalismo, eso es autoritarismo. Porque se refieren, y aquí el propio presidente López Obrador se refirió hoy a Felipe Calderón, que quería ir, está opinando, Vicente Fox, y dice cómo es posible cuando ellos robaron las elecciones. No se trata de ejemplos del pasado. Ellos son expresidentes y querían ir de observadores. Bueno, ¿por qué se les impide viajar? ¿Por qué no puede cualquier persona ir a observar en calidad de simple observador político, por supuesto? Tendrás que aceptar que no eran los mejores ejemplos de No, claro, ¿no? Que no. Por eso los puse de ejemplo, Víctor. Por eso los puse de ejemplo. Digo, aún pese a que este tipo de personalidades o personajes querían ir. Entonces, estamos viendo también la represión tan sistemática que ha implementado Nicolás Maduro en Venezuela. Eso ha generado fuga masiva de venezolanos buscando refugio fuera de ese territorio. En México hay muchísimos esperando regresar el cambio de sistema. Entonces, eso yo creo, yo no soy politólogo, Jesús es más conocedor del tema que yo. Sin embargo, desde mi óptica como ciudadano, periodista, observando los escenarios, sí lo podría calificar yo como una especie de dictador a Nicolás Maduro, siguiendo los pasos de que también fue un gran dictador, no lo puede negar, Chávez, ¿no? Hugo Chávez, que fue el antecesor y le legó el poder y la ideología y pues bueno, la inspiración para seguirse aferrando a un gobierno que le ha negado al pueblo la verdad de las cosas. Bueno, vamos a una pausa en radio, nos quedamos en redes sin comerciales, seguimos aquí con el tema, ya hay algunos comentarios sobre la situación en Venezuela. La otra pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? Porque la gente está en las calles protestando, parece que no los va a detener nadie, están exigiendo recuento de votos, voto por voto, casilla por casilla, ¿les dice algo eso? Bueno, vamos a la pausa en radio, seguimos en la mesa de análisis de Línea Directa, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad, con Víctor Toro. Bueno, aquí seguimos, Jesús. ¿Qué va a pasar? ¿Qué escenario ves? O sea, de plano, ya está resolviendo. Lo van a tener que resolver los venezolanos dignos, a menos de que alguna nación quiera invadirlos, ¿no? Y poner que instalar la democracia. No sé si el observador pudiera ser Donald Trump, por ejemplo. Él es un pilar, un alariz de la democracia norteamericana y pudiera ir para allá a decir cómo, ¿no? El que reconoce los resultados electorales, que no viola la ley electoral y bueno, como sea, o puede ir quien sea. Lo va a tener que resolver los venezolanos porque es un tema de un gobierno constituido y hay un reconocimiento internacional de alguna parte. Si no quieren reconocerlo, pues lo puedes ir a invadir. Y en este tema me gusta hablar con los términos correctos porque es propio de la ciencia que estudié, ¿no? Claro que le puedes decir como tú quieras, pues uno le puede decir lo que quiera, loco a Maduro, en los le dijo burro, y está bien, pues eso es parte de las expresiones. La cosa es que... Y del otro lado contestan charlatanes y todo, claro, exactamente. Entonces, lo dijo Milei, ¿no? Le dijo Milei, sí. Y de la otra manera, fíjate también, es que creo que es esto, o sea, en ese conflicto lo puedes tú, como sea. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Por qué? Porque lo van a resolver los venezolanos, a menos de que una nación demócrata,
que todo lo pueden invadirlos, quitar a Maduro y entonces poner el régimen que ellos quieran, como lo hizo Estados Unidos durante un montón de décadas en toda Latinoamérica, ¿no? Araceli. Bueno, pues es una situación delicada, pero pues hay muchos observadores a nivel internacional. Aquí un aspecto importante es que la Organización de Estados Americanos no ha emitido un posicionamiento hasta que se reúna con estos 12 países. Acaba de emitir un posicionamiento, no reconoce. No reconoce entonces, el resultado, sí. Bueno, lo que había revisado yo es que estaba esperándose a reunirse, sí. Entonces para efecto de emitir. Aquí sí es importante reconocer la participación ciudadana de Venezuela. Como bien aquí lo hemos estado expresando, Maduro se perfila por el tercer mandato desde el 2013. Hay deuda y hay pobreza en los últimos 11 años y son políticas que iniciaron con el anterior presidente. Hay una deuda de 150,000 millones de dólares y una pobreza extrema de 51%. El nuevo periodo que se pretende que sea de Nicolás Maduro es del 2025 al 2031 y hay un reporte del Banco de América donde dice que la situación económica de Venezuela pues no va a cambiar en un solo periodo con un nuevo gobierno, y que son más de 11 años que Nicolás Maduro ha estado en el Palacio Miraflores. Ahí se han acumulado 70 millones de dólares en deudas que no se han pagado y cómo esta deuda pesa más que la parte de la economía. El Banco Mundial dice que si observamos cómo está Venezuela en ámbito de lo que está ganando, es de que 6 de cada 10 venezolanos ganan $80 al mes, incluso menos de $60. Es una situación muy preocupante, es una situación lamentable. Y cómo asumió Maduro en el 2013, con 13% ya estaba en pobreza, pero al cierre del 2023 los datos aplican que son 51.8% los que ya están en una pobreza extrema. Entonces la situación sí es muy lamentable, sí se ha dicho que las políticas que ha venido trayendo Estados Unidos, sobre todo porque es un país que siempre interviene o está cerca de los demás países, ha sido, bueno, una política sancionista la de Trump. La de Joe Biden trató del diálogo, pero sí hay cargos a los que enfrenta Maduro que no teniendo el cargo de presidente tuviera que enfrentar. Eso es, Juan. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que va a haber muchas revueltas, va a llegar yo creo que a los puños, no sé si a las armas, yo creo que sí va a haber. La oposición ya se dio cuenta que por los votos va a ser bastante complicado, no va a ser tan sencillo. Creo que también la parte de Maduro se va a polarizar todavía más y creo que vamos a ver muchas revueltas en la calle. ¿Quién va a calmar esto? No lo sé, hasta dónde pueda terminar, qué tanto le alcance a la oposición para mantener una oposición firme, tanto en lo físico, digo, no sé si armas, pero sí al menos revueltas en las calles, empujones, gritos, creo que eso sí vamos a ver. No sé, debería Maduro al menos, si se va a quedar en el cargo, al menos dejar algo de espacio en la oposición, pero bueno, vamos a ver en los próximos días. Con Víctor Torres. Estamos de regreso en la mesa de análisis de Línea Directa. Estamos revisando la situación en Venezuela. Hace unos minutos la oficina de Luis Almagro, que es el presidente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ya emitió un comunicado, se está pronunciando con relación a las elecciones en Venezuela y está exhortando, así rápidamente le voy a sintetizar el comunicado, está exhortando a Nicolás Maduro a que reconozca su derrota. La OEA le dice a Nicolás Maduro, reconozca su derrota en los comicios presidenciales, sumándose a los cuestionamientos al resultado de las elecciones que proclamaron triunfador al actual mandatario. Resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de las actas en poder de la oposición, le dice la Organización de Estados Americanos. Complicada sí, la situación. Claro que sí, y sobre todo para el pueblo venezolano que vive en una polarización constante, en una crisis con una moneda hiperdevaluada, digamos, carestías de todo tipo. Venezuela de ninguna manera se puede considerar una democracia plena, ¿no? Pero hay justo estos matices que plantea la ciencia política para poder entender estos fenómenos y no, digamos, hacer esta especulación. Por ejemplo, esa pregunta que se hace en el corte es bien interesante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede hacer el mundo respecto a lo que pasa ahí en Venezuela? ¿Nada o poco? Es decir, algunos lo bloquearán, ¿no? Algunos países dirán, ay, no vamos a hacer negocio con él. Algunos otros lo cobijarán. Ya le dijo Putin a Maduro que será bienvenido cuantas veces sea a Rusia. ¿Allá? Sí, a Rusia, exacto. Sí. Entonces, y China también, que también es otra mega economía mundial. Entonces, este tipo de cosas, digamos que queda
pues para la discusión justo de las democracias y sus comportamientos, pero si algo podemos tener certeza es que nadie, a menos que alguien quiera tomar un fusil e ir a ayudar a la revolución o más bien a la revolución venezolana, para la liberación del pueblo, como se hacía en algunos tiempos también, o que llegue a algún país a matar a Maduro, a quitarlo y a poner a alguien que ellos crean puede ser un mejor gobernante, que eso también durante muchas décadas funcionó en América. Lo cierto es que Maduro está llevando las cosas al extremo el que está en peligro de un golpe de Estado. Y además persigue opositores, los encarcela y los mata, O sea, es una cosa horrible. Ahora, la Organización de Estados Americanos, comentabas hace un momento, Araceli, le está diciendo a Maduro reconozca los resultados. De no hacerlo, está diciendo la OEA que debe convocarse de nuevo a elecciones, pero con observadores internacionales. O sea, de nuevo a elecciones en Venezuela. No hay manera que reconozcan su triunfo, no hay forma. Entonces la situación pues sí está bastante complicada, ¿no? Es una situación complicada, pero a la vez hay un área de oportunidad y manda una señal, yo creo, a nivel internacional de la importancia que tiene garantizar el respeto a los derechos civiles, a los derechos políticos, los derechos humanos, respetar lo que las y los venezolanos quisieron elegir. Y eso para darle legitimidad a quien resulte ganador. Ahora, un aspecto importante es que el Centro de Políticas Jack Gordon dice que la respuesta también pudiera ser regional. Por eso vemos los bloques de los países que se han estado pronunciando, reconociendo en este caso que hubo un fraude y por el otro lado quienes se solidarizan o dicen, ¿no? Y un aspecto interesante es que esto tiene mucho que ver, o podemos ver en el tema de la cooperación internacional, cómo Estados Unidos y Venezuela no tienen unas relaciones internacionales ni de cooperación desde el año 2019. Ha habido demasiadas, ¿qué pudiera decir? Obstáculos. Por ejemplo, Trump le ha puesto varias sanciones en materia de comercialización, de mercados, y otro aspecto es que los últimos 3 presidentes le han estado condicionando el apoyo a reserva de que puedan garantizarles que va a eliminar la corrupción y que va a haber un respeto a los derechos humanos. Sin embargo, esto en el terreno de los hechos pues no ha sucedido, lo cual ha repercutido. Incluso Joe Biden le hizo una apertura a Nicolás Maduro para trabajar esa cooperación internacional. Sin embargo, la ha ido quitando porque vio que no estaba siguiendo la ruta de esa hoja electoral, lo cual, bueno, pues viene a transgredir ahorita un aspecto muy importante, y como lo está ahorita, lo acabas de decir, el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, yo creo que va a fijar una pauta fundamental, una trayectoria de lo que habría que realizarse en los próximos días. Aquí un aspecto importante, la participación ciudadana, eso está hablando. Pues ahí está, en las calles, de una parte de esa sociedad venezolana que no acepta los resultados, Juan. Sí, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que estamos viendo cómo, al no ser transparentes las elecciones, estamos muy, muy lejos de ser Venezuela, mucho. Pero estamos viendo lo que sucede con países que no tienen contrapesos. Porque ¿quién maneja ya el sistema electoral? El gobierno. ¿Quién decide quién es candidato? El gobierno. Cuando pierdes todos los contrapesos, la sociedad queda en manos del gobierno plenamente, opositores, ciudadanos, todo mundo. Entonces lo que estamos viendo es eso, un país sin contrapesos. ¿Qué le queda a la oposición? Esa es la tragedia, que no tiene a quién recurrir porque el único árbitro que hay es el gobierno, es el propio Maduro, es juez y parte. Va a ser muy complicado que también Chávez reconozca que se tiene que ir, porque casi, Maduro, perdón. Sí, bueno, pero ya se fue. Sí, ya se fue, perdón. Sí. Que Maduro se pueda ir, porque en el momento que deje de ser presidente, bien lo decía aquí Araceli, pierde mucho del fuero que tiene interno y externo. Deja la presidencia, ¿y dónde se va a ir a meter el señor Maduro? ¿Dónde se va a ir a retirar dignamente? A Cuba. A Cuba, puede ser, China. A Nicaragua, no creo que en China lo quieran, en Nicaragua sí, yo creo, a Cuba. ¿Y qué tanto lo van a aguantar los cubanos? Pues también es una cuestión, pero sí, porque el tipo no se aguanta ni solo, ¿eh? Sí, la pregunta es, ¿por qué dejaría la presidencia si sabe que el momento que deje la presidencia, en ese momento queda a merced de todas las justicias internas y externas del mundo? Armando. Bueno, vayámonos al contexto de lo que nos importa como país, a México, lo que está pasando en Venezuela. Estamos hablando muy bonito del escenario político internacional, todo. Estamos hablando de Venezuela. Sí, pues por supuesto. Venezuela estamos hablando. Pero el impacto en México. A ver, el gobierno de Maduro ya lamenta que países de Latinoamérica se hayan sumado a lo que llaman ellos una cruzada política puesta en marcha por los Estados Unidos en contra de Venezuela. Ahí hay un punto importante.
está criticando a todos los países latinoamericanos que se hayan sumado a esa cruzada que le llama él. Bueno, vayámonos al contexto de México. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores y el propio presidente han fijado una postura. México, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, así brevemente, confía en que la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas sea respetada mediante un proceso de escrutinio transparente. Dicen ellos, dentro de todo el texto, eso lo rescaté. Pero el presidente, ¿Qué interpretas? a ver, ¿qué interpreto? Pues confía en la voluntad del pueblo, está confiando en que la voluntad del pueblo se respete. Claro, no se ha respetado, se está moviendo. Pero el presidente dice, ahora en la mañana, debemos todos ayudar a que no haya violencia. A ver, eso es una expresión política muy, muy ambigua. Vamos todos a ayudar a que no haya violencia. ¿Cómo se va a ayudar si no dejan ni entrar ni a observar? Lo que se mostró, dice el presidente, en las elecciones estas de Venezuela, que todos los venezolanos votaron sin mayor problema, con transparencia y en paz. No queremos la confrontación, dice el presidente López Obrador, que no se siga enfrentando nuestro pueblo hermano entre ellos. Ya hay un dictamen de la autoridad electoral con el 80% de las casillas computadas, dice el presidente. Que se limpie la elección si es que hace falta. Claro que hace falta. Lo están reclamando los venezolanos. Ahora donde voy rápidamente, Víctor, si me permite, rápidamente. Sí, no 30 segundos. Sí, en 30, en menos de 30 te voy a desocupar. Mira, a ver, México tiene que fijar una postura apegada a los intereses del país. Estados Unidos es nuestro vecino, nuestro poderoso aliado comercial y en todos los sentidos. Ahí lo tenemos de vecino. Está fijando una postura importante. Bien. Ahora, México no puede jugar las contras por seguir ¿a quién prefiere? Bien. ¿Venezuela o Estados Unidos? Tiempo. Jesús, cerramos. Pues sí, es que también luego, este es un ejercicio de comparación siempre. El último proceso electoral norteamericano terminó en una gran revuelta con muertos tratando de tomar instituciones públicas, es decir, es un tema complicado. Las democracias en general en el mundo, así lo advierten los politólogos más destacados, están en crisis de representación, están en crisis por la representación, o es más, bueno, está justo en proceso electoral y casi les matan al candidato presidencial. Es decir, las democracias en el mundo están en crisis, salvo aquellas que han logrado estar por encima de esos intereses personales, porque creo que el gran problema de Venezuela está en Nicolás Maduro y su forma de entender el poder. El gran problema de la crisis en otros países del mundo está en su forma de entender de los líderes del poder, lo mismo allá. Entonces creo que hacia allá apunta la reflexión. ¿Quiénes son esos líderes? ¿Y qué calidad o qué idea tienen sobre las democracias? Cerramos, Araceli. Bueno, pues nos deja, yo creo, la tarea a nivel internacional de la importancia de tener elecciones transparentes, donde se pueda legitimar al gobierno en turno y donde se pueda también demostrar en los hechos la parte de la democracia ciudadana. Es muy importante porque nos permite medir el pulso político de lo que la sociedad necesita, de lo que la sociedad ha elegido, y urgente y necesaria la reinvención de los partidos políticos, de saber vender cuál es la parte prioritaria de sus propuestas con los compromisos. Y finalmente, en este caso, en el caso de Venezuela, la importancia de la cooperación internacional. Cómo un hecho que está pasando en este país puede retomar desde la trinchera más alta, en esta parte de la OEA ahorita, por decirlo, cómo se puede dictar los pasos a seguir para poder legitimar a un gobierno para mejorar las relaciones de todas y todos. Juan, cerramos. Según nuestra doctrina de relaciones exteriores de México, no reconoce o desconoce resultados electorales. Eso no. Lo que hace el Estado mexicano decide iniciar o no relaciones con un país o no. Eso es todo. Entonces México, o el gobierno mexicano más allá, o el Estado mexicano, de reconocer la elección, eso que no viene en ninguna de las partes de nuestra política exterior, decidirá si tiene relaciones o no con el gobierno de Venezuela, sea quien sea. Eso es lo que vamos a ver. Eso es nuestra doctrina, eso marca. Entonces eso de andar reconociendo, o si nos ponemos del lado de Estados Unidos, de China o de Rusia, es lo de menos. Es nuestra doctrina muy sencilla: reconoces a un gobierno siempre y cuando ponga relaciones con ellos. Si no, pues no se reconoce y tan. Bien, cerramos, Armando. Pues bueno, ya estábamos viendo ahorita si podría haber un golpe de Estado. Se está esbozando un golpe de Estado en Venezuela. El capitán Juan Caguaripano, comandante de la 41 Brigada Blindada Cantonera de Valencia, se declara en legítima rebeldía para desconocer, así lo dice él,
de Nicolás Maduro. Esto no es un golpe de Estado, aclara, es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional, pero más aún para salvar al país de la destrucción total y detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familias. Bien. Eso está diciendo este militar que se está levantando prácticamente en rebeldía. Nos vamos con esto. Muchas gracias, Jesús. Muy bien, buen día. Gracias, Araceli. Muchas gracias. Juan, gracias. Armando. Es un gusto, Gracias. compañero. Gracias a todo el equipo, a toda la producción en todo el estado, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Somos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.